llegado al día martes de la lección número 5 de esta semana, que tiene un tremendo título: Jesús, el dador del descanso. Tenemos que comprender qué es lo que Jesús nos ofrece, que todavía está a nuestra disposición. Y este día vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado estudiando del capítulo número 3, para que podamos entrar posteriormente al capítulo número 4, donde nos vamos a concentrar en este tema importante del reposo. Les invito a que me acompañen para orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tenemos este día para entrar en tu reposo. Tenemos este día para crecer en fe, en santidad, en positivismo. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, recordemos que la carta a los hebreos fue dirigida a aquellas personas, aquellos cristianos que especialmente estaban batallando con sus lealtades hacia lo que habían aprendido en el judaísmo, pero también habían aceptado a Jesús y estaban pasando por pruebas, por dificultades. Se cree que esta carta fue escrita poco antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Hacía ya varias décadas que Jesús se había ido al cielo. Él había prometido que iba a regresar, que vendría otra vez. Los años pasaban, habían pruebas, había persecución, había burlas de parte de los conciudadanos, y entonces ellos se preguntaban, bueno, ¿cuándo se van a cumplir estas promesas? Sus corazones estaban comenzando a desfallecer, y es por esa razón que Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir esta carta llena de ánimo, llena también de exhortación, para que ellos tuvieran mucho cuidado. Y entonces en el capítulo número 3, que hemos estudiado ya en los días anteriores, nosotros vemos que se contrasta a Moisés con el Hijo Jesucristo. Se lo contrasta. ¿Por qué razón? ¿Por qué introduce el autor a Moisés en este capítulo? Porque Moisés llega a ser un ejemplo de fidelidad, y Moisés, que era la figura más grande en el judaísmo, al final él solo era alguien que fue un siervo fiel del Señor, pero Jesús es el dueño de la casa, y por eso tenemos que prestar atención a lo que Él nos declara. Pero veamos algunas palabras que se nos menciona acá en el capítulo número 3. Vamos a hacer un pequeño repaso. Dice el versículo número 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. O sea, hay un contraste entre Moisés, que sí obedeció, que sí creyó, y el pueblo de Israel, que llegó a ser incrédulo. Llegó a ser incrédulo lastimosamente. Siempre en esta vida tendremos ambos espectros, aquellos que obedecen, aquellos que no, aquellos que creen, aquellos que no creen. Recordemos que Jesús dijo, estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro dejado. Estarán dos aún en una misma cama, uno será tomado, el otro será dejado. La salvación es individual. Cada uno tiene que decidir cuál va a ser su destino eterno. Es cierto, hay circunstancias más difíciles que otras. Tal vez alguien esté experimentando alguna circunstancia difícil y dice, a mí me está costando, a mí se me está haciendo difícil caminar en el Evangelio. Puede ser verdad que para otras personas sea más fácil, pero eso no impide de que una persona se mantenga fiel al Señor. Más bien, un cristiano fuerte, un cristiano firme, se forma bajo las tempestades, no en ambientes agradables, no cuando todo está bien, sino cuando las cosas se ponen difíciles. Ahí se forma un buen cristiano. Otro aspecto que tenemos acá también en esta lección es acerca de dos palabritas que no nos gustan mucho. El versículo número 10 dice de Hebreos 3, por eso me disgusté con aquella generación. Y el versículo número 11 dice, por tanto juré
en mi ira. Aquí encontramos que Dios dice, yo me molesté, me enojé con ellos, yo tuve ira contra el pueblo de Israel. Y hay personas que dicen, bueno, ¿cómo podemos conciliar entre un Dios de amor, que se dice Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo, pero ahora vemos que habla de la ira de Dios? Recordemos siempre que cuando la Biblia habla de la ira de Dios, del enojo de Dios, no está hablando de ese sentimiento que tenemos los seres humanos, que el enojo muchas veces va lleno de venganza, de malicia, una ira destructora. No, la ira de Dios es diferente, es su justa reacción hacia el pecado. Pero hay algo bien importante, la ira de Dios nunca puede ser separada de su gracia, de su amor. En Dios se mezclan, se fusionan la justicia, la misericordia, el amor, el enojo. O sea, más bien su ira es el resultado de su gracia. Y usted dice, bueno, ¿cómo puede ser eso? Porque nosotros encontramos en la Biblia que siempre antes de la ira precede la gracia. O sea, lo que viene antes de que se hable de la ira de Dios, siempre viene la gracia, se habla de la gracia, se habla de las oportunidades. Recordemos, por ejemplo, el mundo antediluviano. Dios envió a Noé que construyera un arca, que advirtiera a los habitantes de aquella época. Ellos no quisieron escuchar. Dios les dio su gracia, Dios les dio su tiempo, Dios les dio su oportunidad. 120 años, pero ellos no quisieron. Entonces tuvo que venir el castigo de parte de Dios. Aquí en la carta a los Hebreos ya hemos estudiado, antes que se hable de ira de Dios, ya hemos estudiado que Jesús mismo fue el sacrificio por los pecados del ser humano. Ahora tenemos que saber que una persona que rechaza a Cristo Jesús se hace objeto de la ira de Dios, en otras palabras, de la manera como Dios tiene que tratar con el pecado y con el pecador. Finalmente Dios tiene que destruir el pecado, pero si un pecador se aferra al pecado, pues lastimosamente también ese pecador es destruido, pero no porque Dios quiera, no porque Dios no da oportunidades, no porque Dios no quiera salvarlo. Dios quiere salvar a todo mundo. Todo mundo puede ser salvo. Dios ha hecho amplia y suficiente provisión para que todos puedan ser salvos. Así que no piense en ningún momento, no es que yo no me puedo salvar, yo vine para perderme, yo soy débil. No, vaya a Cristo Jesús y Él le va a salvar, Él le va a ayudar, Él le va a perdonar su pecado, Él le va a dar la fuerza para vencer. Y un tercer aspecto que podemos destacar del capítulo número 3 es precisamente esa frase, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, que está en los versículos 7 y 8. Y esto es un eco del Antiguo Testamento, el Salmo 95. El autor toma de ese salmo donde nuevamente ahí vemos nosotros que Dios está haciendo un llamado y Dios dice, hoy es el día de salvación, hoy escucha mi voz, hoy Dios está hablando. No digas que Dios no habla, que Dios no te advirtió, que Dios no te mandó un mensaje. Dios está hablando, Dios está enviando mensaje. Ahora tenemos la palabra de Dios distribuida por doquier. Ahora tenemos muchos medios. Antes las personas, de hecho, aún en el tiempo que esta carta fue escrita a los hebreos, ni siquiera tenían ellos una Biblia como la tenemos nosotros, que ya estaban todos los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. No lo tenían. Eran muy escasos, no todos sabían leer, no todos tenían acceso a una educación. Ahora tenemos la Biblia, ahora tenemos estos recursos, ahora hay muchos canales digitales también que se comparte la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, si hoy oís su voz, hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está presentando su gracia. Pero recordemos, no escuchar a Dios, desoír su voz, desobedecer a Dios, tiene consecuencias. Tenemos que saberlo, las hubo para el pueblo de Israel en el pasado, las habrá para nosotros también. Pero finalmente, recordemos hoy
Hoy es un día de oportunidades. El capítulo 3, versículo 7 dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis, hoy no endurezcas tu corazón. Hoy mira que tu corazón no sea malo. Capítulo 3 y versículo 12. Hoy animémonos los unos a otros. Capítulo 3 y el versículo 13. Hoy debemos mantener esa confianza del principio, como dice el versículo número 14. Hoy mantén la seguridad de la salvación al obedecer, como dicen los versículos 18 y 19. Obedece y te va a ir bien. Hoy es el día de entrar en la promesa de Dios, como dice el capítulo número 4 y el versículo número 1. Y hoy es el día para entrar en el reposo de Dios, como nos dice también el capítulo número 4 y los versículos 7 y también el versículo número 11. Procuremos entrar en ese reposo de Dios. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día de salvación. Entremos en ese reposo. Tal vez usted pregunta, pastor, ¿cuál es ese reposo que tengo que entrar? En el día de mañana vamos a estudiar acerca de ese reposo. Hoy les invito para orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hoy tú estás hablando, porque hoy tú estás llamando, hoy tú estás invitando. Tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para no caer en desobediencia e incredulidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.